Hola, buenos días. Buenos días, Doc. Buenos días. Buenos Ya días. ven la presentación, ¿verdad? Sí, ya se ve. Sí, ya. De acuerdo. Bueno, vamos a seguir con el temario. Nada más una pregunta y me surgió la duda, pero no recuerdo, la verdad, y bueno, necesitaría revisar el temario, pero ya revisamos endocrinología del climaterio. Menopausia, climaterio. No, Doc, todavía no. ¿Todavía No. no? Creo que Ok, no, Doc. de acuerdo. Sí, porque como que me surgió un poquito la duda ahorita, bueno, no ahorita, desde ayer en la tarde. Y estaba con esa duda si ya lo habíamos revisado o no. Entonces, yo creo que terminando esta parte, ya nos pasamos a climaterio y menopausia. ¿Vale? Bueno, miren, vamos a hablar un poquito sobre patología de endometrio. Y pues esto tiene que ver mucho y tiene que está muy de la mano con todas la, la- lo que hemos platicado en anovulación, de obesidad, trastornos del ciclo menstrual. Y además, digamos que hablando de la patología del endometrio, la vamos a dividir en prácticamente dos grupos, tanto en hiperplasia endometrial y cáncer de endometrio, ¿sale? Y hablando de cáncer de endometrio, pues digamos que en gran parte del mundo, en nuestro medio, en la mujer, en México, ocupa el tercer lugar de causa de cáncer en nuestro medio, ¿no? Ya hablábamos del cáncer cervicuterino, del cáncer de mama y en este caso del cáncer de endometrio, ¿de acuerdo? Entonces, es importante considerarlo porque, pues, digamos que es relativamente frecuente. Yo les planteo ahorita el caso de una paciente y ustedes ya me van a decir qué es lo que sugieren, pero fíjense, paciente de 52 años de edad, ¿sale? Todavía con ciclos menstruales, lo refiere regulares, pero a últimas fechas, en los últimos 3 meses, los refiere abundantes con muchos coágulos y además ligera fetidez a la hora de la menstruación. Esta paciente nunca ha tenido hijos, ¿eh? Nunca en su vida tuvo hijos. Pero además, es una paciente que mide 1,55 y pesa 75 kilogramos, ¿sale? Entonces, llega con ustedes, llega con un ultrasonido y le reporta miomatosis uterina de medianos elementos. ¿Qué plan terapéutico o qué es lo que harían con esa paciente inicialmente? A ver si alguien por ahí me puede contestar. Israel, a ver si que estás por ahí, contesta. Sí, Doc, discúlpeme, ¿me podría repetir nada más los datos más relevantes, por favor? Mira, paciente de 52 años de edad, que llega con ustedes porque todavía tiene 52 años de edad, sigue sangrando. Ella refiere que en los últimos 3 meses sus ciclos han sido más abundantes, coágulos y además ligera fetidez en el sangrado. Mide 1,55 y pesa 70 kilogramos. Sin ningún otro antecedente que ella refiere. Además, nunca ha tenido hijos, es nuligesta, por decisión propia. No, ella refiere que no buscó embarazo en toda su etapa reproductiva, pero bueno, pues es un antecedente que me lo proporciona al momento de interrogarla y llega con un ultrasonido donde te reporta miomatosis de medianos elementos. ¿Qué es lo que le harías a esa paciente? ¿Cuál sería o qué interrogarías con ella más intencionadamente o qué es lo que le propondrías en ese momento? Pues intencionadamente yo estaría pensando que tiene una sobreestimulación estrogénica y me gustaría hacerle bueno, ya es posmenopáusica, ¿no? Entonces me gustaría hacerle una biopsia de endometrio. Ella refiere que nunca ha dejado de menstruar, ¿eh? Ah, Hasta la fecha tiene 52 años y sigue arreglando, o sea,
Hablando estrictamente de menopausia, no, nunca se demostró la falla ovárica porque finalmente la paciente siguió menstruando, ¿no? Ok, Propones biopsia de endometrio. sí, yo propondría una biopsia de endometrio. Ok. Antes de hacerle la biopsia, ¿no? ¿Explorarías, buscarías así intencionadamente? ¿O qué, por ejemplo, en el ultrasonido, además de los miomas, qué otra cosa buscarías pensando en una patología endometrial, ¿no? ¿Alguien más por allí? Lucía. Sí, Doc. Pues como usted dice, haría como una exploración física primero y no sé, pero tal vez preguntar sobre los antecedentes de cada cuánto se hacía su citología exfoliativa y cosas de ese tipo. Ujú. Refiere que su último Papá Nicolau, que fue hace 2 años, salió negativo totalmente, ¿eh? O sea, ella refiere que el último Papá Nicolau lo hizo hace 2 años y fue negativo. Es decir, no encontraron lesión. Efectivamente, aquí buscaríamos, antes incluso de hacer una biopsia de endometrio, desde luego acuérdense que ella tiene como muchos factores de riesgo para hacer una patología endometrial, ¿no? Pero siempre hay que descartar alguna lesión a nivel cervical, acuérdense, a nivel cervical y a nivel vaginal, ¿no? Ahora, ¿es normal en esta paciente 52 años de edad que aún siga con sangrados abundantes o no? ¿O qué esperarían ya estas etapas de la vida? Que ya hubiera entrado a la menopausia y por tanto pues ya no menstruara. Probablemente, ¿no? ¿Sale? Eso es como lo más, digamos, lo más lógico en esta paciente. Efectivamente, esta paciente es una paciente obesa. ¿No le pedían algún otro estudio de laboratorio, además de hacerle o proponerle una biopsia de endometrio? Paciente obesa, ¿eh? ¿Qué otra cosa le buscarían? Hablando con respecto a novulación, y que puede ser una causa de, digamos, de hiperplasia o alguna patología endometrial. A ver, Arlet, ¿qué otro estudio le harías o qué más le buscarías intencionadamente? Niveles de estrógenos podría ser. ¿Perdón? Niveles de estrógenos podría ser. ¿Crees que te puede aportar algo? Digamos que si tú le pides estradiol a esta paciente, te puede aportar algo más de lo que tú ya supones que hay. O sea, tú ya en esta paciente, digamos que sigue sangrando, ¿no? Entonces, al estar sangrando, tú dices, bueno, pues esta paciente seguramente está produciendo estrógenos. ¿Te aportaría o con qué intención pedirías estradiol o niveles de estradiol? O doctor, Ujú. con progesterona también porque puede ser que no esté produciendo y no se antepongan a los efectos de los estrógenos y por eso esté en una fase estrogénica prolongada, por así decirlo. O sea, ¿tú qué le propondrías tratamiento a base de progestina o pedirías niveles de progesterona? Niveles de progesterona. Ok. ¿En qué fase del ciclo la solicitarías? Pensando en que pues probablemente esté anovuladora. Además, digo, ya por edad muy probablemente está anovuladora, pero Día 20, ¿en qué día fase del 21. ciclo? Día 21. Día 21, exacto. Bueno, nunca se descarta, ¿eh? En la paciente que tenga ciclos menstruales, nunca se descarta la posibilidad de que siga ovulando, ¿sale? Pero te sale niveles de progesterona por abajo de 2 nanogramos. Descartas que esté ovulando esta paciente. Entonces ya empiezas a orientar tu diagnóstico hacia una patología de endometrio, ¿de acuerdo? Es decir, tú sospechas que sí está produciendo estrógenos, ¿no? Pero que no está ovulando o que no ha ovulado desde hace mucho tiempo y que probablemente el condicionante del sangrado sea ese. Pero hablando de lo que platicamos las ocasiones en las pláticas anteriores, es una paciente obesa, ¿no? Es una paciente que sigue sangrando y ahorita refiere sangrados abundantes y con coágulos. ¿Qué otro estudio de laboratorio, además de la exploración física, además de una especuloscopía, además del Papa Nicolau, además de la biopsia de endometrio, incluso antes de la biopsia de endometrio, qué estudio solicitarían intencionadamente con esta paciente?
Acuérdense de, hablando de Una anovulación, hemoglobina. una hemoglobina glucosilada o incluso pedirle glucosa simplemente, glucosa, insulina, ¿no? Es una paciente, acuérdense que nosotros somos pacientes que somos población de riesgo para patología, para problemas de metabólicos y específicamente para diabetes, ¿no? Una paciente obesa, una paciente que está sangrando, ¿no? Tiene 52 años de edad, ya no tendría por qué estar sangrando de forma abundante. Hay pacientes que lo llegan a hacer, pero no es lo más común, ¿de acuerdo? Entonces hay que buscar intencionadamente en esas pacientes si hay alguna situación parecida, ¿no? Entonces buscaríamos una hemoglobina glucosilada. Esta paciente salió con salió con glucosa de 168 al azar, pero además se le pidió una hemoglobina glicada que salió en 7.2. Entonces, se van juntando muchos factores con esta paciente. A ver, digamos, enuméreme de esta paciente 3 factores de riesgo para que haga una patología de endometrio. A ver, Miriam. Uno podría ser noliparidad. Ajá. El otro podría ser su propia obesidad. Ajá, obesidad, ¿cuál otra? Otro factor de riesgo, a ver, por allí les falta uno. La edad que tiene. Pues la edad pudiera ser, digamos que siempre una paciente que sangra, digamos, ya en la posmenopausia, pues es factor de riesgo para patología, pero como condicionante algún otro factor importante que lo acaban de mencionar, la hemoglobina glucosilada, si sale elevada, pues ya nos habla de una paciente que es diabética y ella no se sabía diabética, ¿eh? ¿Sale? Si es una paciente diabética, digamos que pues no sabemos qué tiempo atrás ha estado con problemas metabólicos, qué tiempo atrás. Esta paciente es de primera ocasión, ¿eh? Y entonces llega con su ultrasonido y les dice, doctor, es que dicen que tengo miomas, opéreme, quíteme la matriz. ¿Ustedes inmediatamente quitarían el útero o darían ya un abordaje más específico en esta paciente? Sobre todo pensando en qué. Pues se podría pensar en alteraciones metabólicas y también el Metabólicas, exacto. tratamiento tendría que O sea, ser digamos que dirigido hacia ¿hacia dónde? Miren, esta paciente se las planteó porque la acabo de ver hace una semana, ¿eh? Me llegó a la consulta, paciente obesa, paciente que no se sabía diabética, paciente que llega con alteraciones del ciclo menstrual de tipo hiperpolimenorrea, ¿sale? Y ya investigando más a fondo, me refiere a alteraciones de tipo opsomenorrea, es decir, hacía periodos, dejaba de menstruar, pero cuando llegaba el sangrado era muy abundante. Entonces, intencionadamente, pues se le hizo un tacto vaginal, se descartó patología vaginal, se descartó patología cervical, ¿sale? Y le pedimos estudios de laboratorio, citometría hemática, que salió con una hemoglobina de 9, o sea, es decir, esta paciente se ve que ha estado sangrando, ¿no? Está ya con datos de anemia, se le pidieron tiempos de coagulación, pues para descartar problemas de alguna discrasia sanguínea, tiempos bien, este, INR bien, o sea, realmente por problemas de coagulación se descartó, ¿sale? El ultrasonido, yo no me fui con la finta de los miomas, digamos que pudiera haber sido una causa de sangrado, pero por edad la paciente ya, si hubiese miomas, ya no tendría por qué sangrar, realmente a menos que fuera un mioma submucoso o alguna cuestión así, y aún así lo dudaría. Pero intencionadamente buscamos el endometrio, el grosor endometrial, busquen el grosor endometrial, acuérdense, un grosor endometrial por arriba de 7 milímetros en una paciente en esta etapa de la vida, pues ya tendríamos que descartar necesariamente una patología de endometrio, ¿sale? Esta paciente, las imágenes se veían con un endometrio muy grueso y ya una vez que lo revisamos,
se reportaba un endometrio de 3 centímetros. Imagínense, un endometrio gruesísimo, súper grueso, ¿sale? Y eso me habla de que ese endometrio se ha estado estimulando constantemente sin contraposición por parte de la progesterona. O sea, es como muy lógica la presentación de esta paciente, el cuadro de esta paciente, ¿sale? Entonces, digamos que sean muy cuidadosos a la hora de revisar a estas pacientes. Hay que descartar cualquier causa de sangrado, pero si la paciente me está gritando así fuertemente que está gordita, tiene exceso de estrógenos y no hay contraposición por parte de la progesterona, pues muy probablemente tenga una lesión a nivel de endometrio. Y además me llega con un ultrasonido que me dice miomatosis uterina y yo me voy con la finta que es una miomatosis y la someto a un procedimiento quirúrgico que a lo mejor lo requiere, pero el abordaje puede ser totalmente diferente si es una patología maligna o una benigna, entonces, lejos de ayudarla, podemos perjudicarle. En este caso, la paciente, con ese endometrio, porque además la paciente me dice, me llega y me dice, oiga, doc, bueno, yo le propongo, ya sabe que efectivamente es una paciente que tiene un endometrio muy grueso y, pues la sugerencia es hacer una biopsia de endometrio. Y me dice, doctor, pero ¿por qué no mejor de una vez me quita el útero, pues sabiendo que me lo va a quitar más adelante? Digo, no, porque yo necesito saber si realmente la patología es benigna o es maligna, porque muy probablemente el abordaje sea totalmente diferente, ¿de acuerdo? Pero ya viendo las características clínicas de esta paciente, viendo los estudios de laboratorio, pues todo me orienta hacia que pueda ser una patología estrictamente hacia un estado de hiperestrogenismo. No me sirven los niveles de estradiol en esta paciente porque digamos que no me va a aportar más. Yo ya supongo que esta paciente sí tiene estrógenos, es porque veo un endometrio engrosado, quiere decir que el endometrio sí se está estimulando por parte de los estrógenos, ¿de acuerdo? Los estudios de imagen, desde luego podemos descartar algún problema por miomas, incluso alguna tumoración a nivel ovárico que pudiera ser productora de estrógenos y que a lo mejor lejos de pensar que sea algún proceso de anovulación crónica, a lo mejor es una tumoración productora de estrógenos que también está estimulando el endometrio. Pero todo está orientado a que es una paciente que es una patología de endometrial, ¿de acuerdo? Entonces le proponen la biopsia de endometrio, la paciente acepta, se le hace y sale bastante tejido endometrial, aspecto endometrial, ¿no? O sea, macroscópicamente parece endometrio y entonces se manda estudio histopatológico, incluso a la hora de hacer se le hizo un AMEU, a la hora de hacer el AMEU sale un tejido bastante abundante, un aspecto que le llaman aspecto cerebroide, pero además ligeramente fétido, ¿no? Porque eso también lo refería la paciente, es otro dato que se me olvidó decirles, que refería un sangrado fétido, ¿no? Entonces, como que mucho nos va orientando hacia un problema de endometrio. Yo, la verdad es que al principio, pues sí, casi por las características clínicas pensé en una patología maligna, aunque pues de entrada pudiéramos sospechar de algo premaligno, ¿no? Como una hiperplasia. Se manda estudio hepatológico, el reporte de patología es un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, ¿sale? Y el comportamiento de esos pacientes, pues digo, el abordaje quirúrgico, el abordaje terapéutico es totalmente diferente a meterla por una miomatosis uterina, ¿no? Probablemente requiera de estadificación antes de proponer tratamiento quirúrgico, pues para ver si es candidata a histerectomía con salpingoforectomía o bien si es candidata a quimios o radioterapias reductivas y después hacer la propuesta de la cirugía, ¿no? Pero es totalmente diferente a que yo le diga, ¿sabes qué? Si llegaste por miomas, sangras por miomas y te voy a hacer una histerectomía por miomatosis, cuando en realidad la patología de fondo es un problema de endometrio, ¿sale? Entonces, digamos que siempre que vean alguna paciente con sangrado posmenopáusico, vuelvo a repetir, descarten patología a nivel del endometrio. Y hablemos de hiperplasia y hablemos de cáncer de endometrio. No sé si con respecto a este caso en específico tengan alguna duda y si va surgiendo con lo que vamos a ir platicando, ustedes me lo van haciendo saber, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá con este casito? Yo todavía tengo que platicar con la paciente, se los planteo porque coincidió
con esta patología en este momento, ¿eh? Pero es una paciente muy, muy, muy característica, muy, muy característica, ¿sale? Bueno, hablando de hiperplasia de endometrio, ¿sale? Específicamente de hiperplasia, siempre, siempre se tiene que darle seguimiento. Una paciente que ustedes por alguna razón le reportan por estudio histopatológico. El diagnóstico de hiperplasia es por patología, ¿eh? No es por ultrasonido, no es porque yo me lo imagine, es por por estudio histopatológico, ¿de acuerdo? Pero se tiene que dar seguimiento a estos pacientes porque está muy relacionado con el cáncer de endometrio. Desde luego, no todas las pacientes que tienen hiperplasia de endometrio van a ser cáncer, pero sí es un factor de riesgo asociado a este carcinoma, ¿sale? Entonces, por definición, la hiperplasia, hay una proliferación de las glándulas del endometrio. En cuanto al tamaño, hay una forma irregular de las glándulas, ¿no? Aumenta esta relación de la glándula con el estroma y esto se va a desarrollar por una acción excesiva de los estrógenos a nivel del endometrio, sin que exista una posición por parte de la progesterona, ¿no? Entonces, todo este tiempo, el endometrio va a estar proliferando, 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 sin que haya, si no hay ovulación, aunque hay un estado de hiperestrogenismo, no alcanzan picos adecuados para que se lleve a cabo la ovulación y como consecuencia, pues no hay producción de progesterona y todo este tiempo estas pacientes están produciendo estrógenos que estimulan el endometrio y no hay un antagonismo por parte de la progesterona, ¿no? Digamos que eso es como lo más fisiológico, que hay estrógeno y luego progesterona y entonces se denude el endometrio. Pero en esas pacientes habitualmente hay una estimulación excesiva por parte de los estrógenos, ¿sale? Entonces, esta relación, pues va a haber una relación mayor de glándulas con respecto al estroma y entonces pues va a dar un endometrio proliferativo todo el tiempo. Entonces, si yo, digamos, en una paciente anovuladora crónica, sale y tomo una biopsia de endometrio, pues siempre voy a encontrar endometrios proliferativos, ¿de acuerdo? Digamos que la incidencia no es tan alta, pero sí, cuando nosotros encontramos una hiperplasia de endometrio en un estado posmenopáusico, pues sí nos tenemos que vigilarla necesariamente. Ya les repito, sangrado posmenopáusico, hay que descartar cáncer, hay que pensar en cáncer hasta no demostrar lo contrario, ¿de acuerdo? Digamos que es muy frecuente la patología endometrial cerca de la menopausia, aunque se sabe o se piensa que en las pacientes que tienen una presentación de una menarca más temprana pudiera estar asociado a patología de endometrio. Eso tendría que ver tal vez por la exposición tan larga a los estrógenos. Igual también, como bien hace rato, bien mencionaba alguien de sus compañeras, la nuliparidad pareciera que también puede ser un factor de riesgo porque estas pacientes probablemente estén expuestas muy frecuentemente o mayor tiempo a la acción de los estrógenos y si no hay alguna contraposición por parte de progesterona es más ese tiempo de acción de los estrógenos. Sin embargo, bueno, hay pacientes que no tienen hijos y no tienen problemas de cáncer de endometrio, ¿no? Eso tiene que ver mucho con ese hiperestrogenismo, ¿sale? Acuérdense que hay hiperplasias endometriales con atipias, sin atipias, aunque la sin atipias es muy frecuente en la etapa posmenopáusica y a partir de los 60 años de edad, ¿sale? En la hiperplasia sin atipias es muy relativamente frecuente en la paciente en la perimenopausia, ¿sale? Ya sea en ese periodo de transición a la menopausia o en la posmenopausia, pero a partir de los 60 años de edad podemos encontrar más frecuentemente esta hiperplasia endometrial con atipias, ¿sale? Es decir, esa que ya es un poquito más agresiva y que incluso está más asociada a cáncer de endometrio. Ya decíamos
que una de las causas o factores de riesgo para la hiperplasia o para la lesión o la patología endometrial, pues es esa estimulación del estrógeno, del endometrio por parte de los estrógenos sin contraposición. Piensen siempre en la paciente anovuladora crónica, ¿no? Esa paciente gordita, esa paciente que nunca logró embarazarse a pesar de que intentó embarazo, esa paciente con antecedente de resistencia a la insulina, esa paciente con antecedente de diabetes mellitus, pues hay que pensar en procesos de anovulación y que estén condicionando un estado de hiperestrogenismo, ¿no? Pues digamos que también puede ser alguna producción exógena o, bueno, endógena de estrógenos. Ya hablamos de algunas tumoraciones que pudieran condicionar que produzcan andrógenos y que a su vez estos se aromaticen y se conviertan en estrógenos y que estén, digamos, estimulando de forma regular al endometrio sin contraposición, ¿no? Y eso también puede ser una causa de una hiperplasia de endometrio. Y de administración exógena de estrógenos. Acuérdense, en la paciente que damos hormonales a base de puros estrógenos y digamos, esta paciente tiene útero, pues siempre tenemos la obligación de contraponer ese efecto de los estrógenos con una progestina. Y muy frecuentemente encontramos pacientes posmenopáusicas que están en manejo con una terapia hormonal sustitutiva a base de estrógenos sin progesterona. Si tienen útero, hay que dar necesariamente progesterona porque si no, nosotros también podemos condicionar de forma iatrógena alguna lesión a nivel del endometrio por dar solamente estrógenos, ¿no? Entonces hay que combinar en estos pacientes cuando tienen útero con alguna progestina. Bueno, ya decíamos otros factores de riesgo: obesidad, desde luego en la menopausia, los ovarios poliquísticos, tumores de la célula granulosa, de la granulosa productoras de andrógenos o de estrógenos, ¿no? Esa acción de algunos a nivel del ovario que pudieran estar produce estrógenos, pues hay que buscar la causa. Si no encontramos alguna causa anovulatoria, pues hay que buscar tumoraciones que pudieran dar lugar a producción de estrógenos a nivel de exógena y que esté actuando sobre el endometrio, ¿no? Y desde luego, bueno, pues ya decía que el tratamiento hormonal sustitutivo, pues hay que ver si lo estamos dando de forma adecuada o no, ¿sale? Acuérdense rápidamente que el ciclo ovárico depende de todo este eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Hay una secreción pulsátil de GnRH, ¿no? Que va a estimular a la adenohipófisis para la producción de FSH y LH. Esta FSH pues va a dar lugar al crecimiento del folículo dominante a nivel de las células de la granulosa. Se van a transformar los andrógenos en estrógenos por acción de la aromatasa, ¿sale? Y esto, pues desde luego, el estrógeno, el estradiol específicamente, va a actuar a nivel del endometrio y que va a condicionar esa fase proliferativa, ¿no? Digamos que una vez que se da la ovulación, empieza a disminuir la producción de FSH, se da el pico de LH para que se lleve a cabo la ovulación y como consecuencia se va a producir esta progesterona y entonces se va a dar el cambio de una fase proliferativa a una fase secretora. Eso es así lo que habitualmente tendría que pasar, ¿no? Pero cuando no se da la ovulación, pues no se va a producir progesterona y como consecuencia todo este tiempo se estimula y estimula el endometrio, ¿sale? Digamos, hay que buscar pacientes intencionalmente la anovulación, buscar intencionalmente factores endocrinos como el síndrome ovario poliquístico, esos pacientes resistentes a la insulina, ¿no? En la paciente posmenopáusica también hay que buscar alguna conversión periférica de andrógenos a estrona, ¿no? Y desde luego descartar siempre, a pesar de que en esta paciente, por ejemplo, el caso que les comentaba, era una paciente o es una paciente obesa, con diabetes, con factores de riesgo para que se esté produciendo estrógeno por parte de una conversión periférica de estrógenos de andrógenos a estrógenos, y además es una paciente con un problema metabólico, también es importante descartar alguna tumoración de ovario, ¿no? Alguna tumoración causante
o productora de andrógenos o de estrógenos. Entonces, aunque en este caso específicamente sospechamos un problema metabólico, hay que descartar también alguna tumoración, ¿sale? Pues ya esto se ha visto que también tendría que haber cierta predisposición genética, ¿no? Para que se presenten este tipo de patologías, ¿no? Lo que se ha observado también es que tiene que ver con este ciclo celular, hay una mitosis excesiva y entonces hay, digamos, una producción excesiva de células a nivel del endometrio que van a hacer que prolifere de forma excesiva y como consecuencia se va a dar una hiperplasia, ¿no? Y si sigue esto proliferando, pues dando lugar a problemas de patología de endometrio, ¿no? Nuevamente, en toda la paciente con hiperplasia de endometrio, hay que ver en qué etapa de su vida reproductiva, o si están en la peri, en la posmenopausia. Desde luego, pacientes obesas, ¿no? Hay que descartar esas pacientes, siempre buscar estados de hiperestrogenismo, ¿no? El antecedente de infertilidad. Digo, esta paciente en lo personal a mí me refirió que por decisión propia nunca quiso embarazarse, ¿no? Pero a lo mejor si lo hubiera intentado, muy probablemente no lo hubiera logrado, ¿no? No lo sabemos, pero ella refiere que nunca intentó embarazo, ¿no? Pero además es una paciente nulípara, ¿no? O sea, nunca tuvo hijos. Hay que ver si no hay una exposición constante de estrógenos sin oposición. Desde luego, pues descartar si no hay antecedentes familiares de cáncer de endometrio o de colon, ¿no? El diagnóstico de diabetes en esta paciente, alguna terapia a base de tamoxifeno, que este, eh, eh, son hormonales que tienen una acción selectiva a nivel del endometrio, ¿sale? Pero que se ocupa en pacientes con cáncer, en cáncer de endometrio, en cáncer de mama, pero digamos que a nivel del endometrio sí lo puede estimular. Entonces, si tenemos pacientes con antecedente de cáncer de mama y están ocupando tamoxifeno, pues son moduladores selectivos en los receptores del endometrio y que sí lo pueden estar estimulando, ¿no? A nivel de mama inhiben la acción de estos estrógenos, pero a nivel del endometrio no, y entonces lo podemos estar estimulando. Entonces es importante también buscar si no está bajo algún tratamiento por algún cáncer de mama, ¿no? Y desde luego la terapia hormonal más diseñada. Ya les decía que en la paciente posmenopáusica que damos tratamiento a base de terapia hormonal sustitutiva, tendríamos que dar estrógeno más progestina, ¿sale? Hay un montón de clasificaciones para la hiperplasia de endometrio. Ha habido bastantes desde años anteriores y se ha tratado de buscar la forma más, digamos, más sencilla para clasificar las hiperplasias. Sin embargo, bueno, pues antes se consideraba la hiperplasia simple, hiperplasia compleja, hiperplasia típica, ¿no? En base al aspecto histológico de las glándulas. La más ocupada actualmente, pues es la que presenta la Organización Mundial de la Salud, que a partir del 2014 se ha estado implementando, aunque esta todavía se sigue ocupando, hiperplasia simple, compleja y hiperplasia, o sea, hiperplasias simples, hiperplasias complejas, con atipias y sin atipias, ¿no? Después de esta clasificación, la OMS hace esta misma, nada más donde considera hiperplasias sin atipias y con atipias, ¿de acuerdo? Y esa pareciera que es más sencilla, y además hay una neoplasia intraepitelial endometrial, ¿no? Y entonces, estas, digamos que hablando de la hiperplasia simple, está caracterizada por, digamos, glándulas de tamaños, ¿sale? No hay tantos cambios a nivel de la glándula, pero sí en una densidad glandular está un poquito aumentada. Hay más estoma a nivel entre las glándulas y se observa un epitelio pseudo estratificado con algunas imágenes mitóticas, ¿no? Aquí se puede observar el estoma con respecto a la glándula, todavía no hay tanta diferencia. Y en la compleja, pues hay un incremento y en el número de las glándulas, ¿no? Con respecto al estroma, ¿sale? Están apiñadas, están pegaditas estas glándulas. Acá en esta diapositiva no se observa muy bien,
pero son glándulas que están muy apiñaditas una con otra, ¿sale? Y le dan esa característica de glándulas de espalda con espalda, ¿no? Que estuvieran muy pegaditas. Acá vean, estas glándulas se ven más separadas una de otra, pero en esta imagen compleja, las glándulas se ven más pegadas una con otra, ¿no? Y se ve menos estroma en relación a la hiperplasia simple, ¿no? Entonces, digamos que esa se puede hacer la diferenciación histológica entre una y otra. Con atipias empieza a haber un aumento en cambio en la celularidad de la glándula con núcleos hipercromáticos, se empieza a ver núcleos de mayor tamaño en relación al citoplasma y entonces eso da un aspecto ya más atípico en la glándula y bueno, pues desde luego la célula se ve diferente que en estas pacientes, ¿no? Acá es todavía, bueno, estas imágenes no son muy claras, pero la celularidad de la glándula es muy diferente a una célula típica, ¿no? Vean, ya se empiezan a ver núcleos mucho más grandes en cuanto a tamaño, ¿sale? Y además se empieza a ver, y además vean este aspecto, ¿no? De las glándulas ya muy una con otra, pegada a otra, ¿no? Están este aspecto de espalda con espalda que se menciona, pero además los núcleos grandes a nivel de la célula glandular, ¿sale? Y esto, desde luego, el hecho de que encontremos glándulas atípicas, pues está más en relación a un cáncer de endometrio. Esto es importante que lo sepan, chavos, y que lo consideren. Porque cuando a nosotros nos reportan una hiperplasia simple con atipias o sin atipias, pues va a depender mucho la probabilidad de que puedan desarrollar cáncer estas pacientes, ¿no? Entonces, miren, una hiperplasia simple sin atipias, muy probablemente si nosotros damos, incluso sin dar tratamiento, muy probablemente pueda haber una regresión hasta en un 80%. Pero hay un porcentaje muy bajo que pueda desarrollar cáncer en un lapso de 2 a 5 años, ¿de acuerdo? Una hiperplasia compleja sin atipias, también la probabilidad de regresión es alta, un 79%, y la probabilidad a progresar a cáncer es del 3%. Pero ya cuando hay atipias, la probabilidad de progresión a cáncer se va volviendo mayor si es simple hasta un 8%. Pero una paciente con hiperplasia compleja con atipias, la progresión a cáncer de endometrio es hasta un 29%, es demasiado alta, ¿sale? Entonces, esto tenemos que considerarlo, ¿sale? Para saber qué es lo que vamos a hacer con estas pacientes. Ahora, en estas pacientes con hiperplasias simples, sin atipias, podemos dar tratamiento médico, pero en estos pacientes ya compleja con atipias, pues dependiendo de las características de cada paciente, de la edad de la paciente, lo ideal es la propuesta es tratamiento quirúrgico, es decir, histerectomía, ¿de acuerdo? Desde luego la clínica pues va a haber con un sangrado uterino normal, va a haber mucho sangrado por muchos días, pueden hacer periodos de opsomenorrea, pero cuando se presenta el sangrado pues va a ser muy abundante, mucho dolor en la menstruación. Desde luego el sangrado posmenopáusico es un dato clínico característico, ¿sale? Y el dolor, ¿no? Y muy frecuentemente del sangrado pueden presentar datos de un sangrado con aspecto de tejido organizado y muchas veces pensamos que puede ser algún aborto cuando en realidad es moldes de endometrio, ¿no? Tejido endometrial que puede estar expulsándose, es tan grueso que lo pueden expulsar y verse como un tejido sugestivo de algún aborto, ¿de acuerdo? Bueno, pues desde luego la hiperplasia de endometrio, pues hay que ver las características, ya decíamos que desde luego hay que ver la duración, cuando inició el sangrado, todos esos antecedentes de la ciclicidad en cuanto a la menstruación, ¿no? Y desde luego, pues ver que no estén tomando algún otro medicamento que pudiera condicionar sangrado, ¿no? La exploración general de esta paciente que les comento llegó con 9 de hemoglobina. De hecho, ya refería fatiga, datos de un síndrome anémico.
¿no? Y hay pacientes que nos han llegado con datos de choque por la cantidad excesiva de sangrado que llegan a presentar. Entonces también es importante considerar el estado general de la paciente, signos vitales, todo lo que se tiene que explorar en una paciente, ¿no? Y desde luego lo que ya les comentaba, ¿no? Explorar a las pacientes, palpar el abdomen, ver genitales, ver vagina, hacer una especuloscopía, tacto bimanual. Si tenemos la posibilidad de hacer una citología o si tenemos una citología cervical reciente, pues mucho mejor. ¿Sale? No sé si hasta acá tengan alguna duda, jóvenes. Doctores, doctoras. Yo sí tengo una, doctor. Sí, 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 sí. Y como nos comentaba, la fetidez sería algún dato sugestivo que ya estaremos hablando de malignidad o se puede presentar incluso en las simples, sin atipia. No, habitualmente la fetidez se asocia más a problemas ya malignos, ¿eh? Aunque digamos que a veces nos vamos con la finta, ¿eh? Les menciono esto de la fetidez porque a veces decimos, bueno, pues es un proceso infeccioso, minimizamos el problema, damos tratamiento para un problema infeccioso, cuando en realidad la fetidez nos puede orientar hacia un cuadro ya más severo de malignidad. Acuérdense que las células ya cuando ya son cancerosas, llegan a abscedarse y eso da ese olor fétido característico. Muchos hasta, yo me acuerdo de mis maestros cuando pasábamos visita, nos decían huele a cáncer, ¿no? Hacíamos una exploración y olía feo. El tejido necrótico, el tejido neoplásico ya de un cáncer, se absceda, huele mal. Por eso es que les hago esa observación, ¿eh? Puede llegar a oler, aunque muchas veces nos vamos con la finta y damos tratamiento como para un proceso infeccioso cuando en realidad no lo es, ¿no? Desde luego todo esto asociado a la demás clínica, las características del sangrado, el aspecto clínico de la paciente, todos los aspectos clínicos que envuelven a una paciente en específico, pero cuando hablamos de fetidez ya nos puede orientar hacia un problema más severo. Y no quiere decir que necesariamente el hecho que haya fetidez es cáncer, ¿no? Pero sí nos puede orientar más hacia eso. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Pues vamos a dejar aquí la plática, la continuamos el día lunes y cualquier duda, pues igual ahí me la van haciendo saber. Cuídense mucho, buen fin de semana.